Hola, la idea de este video es hablar un poco del Behringer Wave y mostrar un poco qué es, cómo funciona y para quién está hecho. Soy Nahuel y arranquemos con el video. El Wave es un clon de un instrumento de los 80, el PPG Wave 2.2. Es un sintetizador polifónico, 8 voces al mismo tiempo e híbrido, es decir, los osciladores son digitales y el resto de la cadena de audio es analógica. Es un sintetizador de tablas de onda, que significa que en lugar de elegir entre 3 o 4 formas de onda básica, tenemos cientos de formas de onda asociadas en grupos de 60 que pueden ser moduladas en tiempo real con un modulador. El Wave tiene dos osciladores, y el primer detalle que encontramos es que la tabla de onda que seleccionemos va a ser aplicada al oscilador principal y al suboscilador. Una forma de extender esto es usando uno de los modos de Upper Waves que agrega 4 formas de onda, triangular, cuadrada, pulso y diente de cierre al final de la tabla. Esto nos permite por lo menos agregar timbres distintos a algunos de los osciladores. Una de las grandes razones para obtener este instrumento es el carácter que tiene, y en gran parte tiene que ver con el timbre característico de sus osciladores. En modo 0, los osciladores se parecen más a los del Wave original y vamos a notar imaging, que es el error digital que se da cuando por la baja cantidad de samples en notas graves se generan mesetas en la forma de onda. Esto le da un carácter aireoso y cristalino, si se quiere. Este modo también genera saltos entre cada forma de onda en la tabla. En el modo 1 se reduce el imaging y hay interpolación lineal entre las formas de onda de la tabla, haciendo una transición más suave y un timbre más, digamos, moderno. Esta versión además cuenta con sync, un modulador de anillo y ruido, que el original no tiene, aunque no son particularmente tan interesantes en este instrumento, y también cuenta con samples, llamadas transiciones, que se podían usar en el original sumando el Waveterm, un expansor para el ecosistema del Wave. Estos son particularmente útiles en el modo bitímbrico, aunque se pierde la mitad de las voces al usarlo así. El otro gran componente del sonido es el filtro. Está basado en un diseño de Dave Rossum, que es una variación del clásico filtro Moog de escalera de transistores. Al subir la resonancia, el filtro pierde graves, similar a otras implementaciones del mismo filtro. Al momento de generar un sonido con el instrumento hay que tener en cuenta los menús y la interfaz. La interfaz es fiel al Wave original y esto puede ser un problema para el usuario moderno. Abreviaciones, opciones numéricas y modos que son difíciles de entender o explicar. La modulación es limitada, hay 3 envolventes. El envolvente 1 se asigna a la modulación del índice de la tabla de onda y el filtro, y eso lo podemos ver en el panel. La envolvente 2 al amplificador y la envolvente 3 a la afinación y al índice de la tabla de onda del suboscilador. También tenemos un LFO para afinación, filtro, índice de la tabla y amplificador.
El detalle del LFO es que es muy rápido, así que si lo asignamos algo como, por ejemplo, la modulación del índice de la tabla de onda, la opción más lenta sigue siendo muy rápida para cambios tímbricos. Sí es muy útil para hacer un vibrato, por ejemplo. También tiene varias señales del teclado como las teclas, la velocidad y el aftertouch. Yendo a algunos ejemplos de sonido, vamos a empezar con este init patch que armé. Y si queremos hacer algo como un string, por ejemplo, lo que podríamos hacer es ir al clásico 2 dientes de sierra desafinados entre sí. Para desafinar tenemos que ir al menú de tuning. Y cambiar con el teclado numérico la opción de detune. Vamos a agregar un poco de ataque y de release al amplificador. Cerrar un poco el filtro. Y como notamos, es un instrumento que no tiene efectos, con lo cual para agregarle efectos podemos usar un pedal como puede ser este zoom que está acá. Vamos a agregar un poco de reverb. O un poco de chorus. Y otra cosa que podemos hacer también por el mismo estilo es desafinar en octavas en lugar de desafinar un poco los osciladores. Y podemos cambiar ese chorus. O más que cambiarlo, podríamos agregar un phaser. Que nos da un sonido más Sting Machine. También podríamos cambiar la forma de onda de uno de los dos osciladores para tener una cuadrada, etc. Si queremos algo un poco más característico del wave, como por ejemplo pueden ser unas campanas o algo más metálico o vidrioso, vamos a abrir un poco el filtro, vamos a volver a la primera forma de onda de la tabla y vamos a volver a una envolvente sencilla de solo sustain. Y cambiar la afinación de vuelta a 1 para que haya un poco de faseo. Y lo que podemos hacer es cambiar la tabla de onda. Para eso vamos a Program. Y cambiamos a la tabla de onda, por ejemplo, número 2, que son sonidos campanosos. Ahora sí vamos a cambiar un poco el envolvente. Agregamos un poco de reverb. Y para este tipo de sonidos nos viene muy bien justamente la posibilidad de volver al modo más clásico o al timbre más clásico. Que cuando nos vamos más grave, se escucha bien ese timbre característico de la distorsión digital. También podemos usar la envolvente 1 para este mismo sonido.
Y podríamos agregar un poco de movimiento a la afinación usando el LFO. También tenemos un delay en el LFO, con lo cual podemos mandar un poco más de modulación. Para que el movimiento empiece un poco después. Y por último de ejemplos vamos a hacer algo usando las tablas de onda más parecido a lo que se suele hacer ahora con tablas de onda, que es pads con mucho movimiento. No es el sintetizador perfecto para esto y ahora vamos a ver bien por qué, pero nos permite hacer ciertas de esas cosas usando justamente algunas de las ventajas modernas que tiene. Entonces, por ejemplo, podríamos volver a cambiar la tabla de onda. Y en este caso es la tabla de onda número 30, que es un best of de las tablas de onda que hay antes de ese número. Se pueden agregar tablas de onda, se pueden agregar samples también. En este caso estamos con lo que antes se conocía como Upper Wavetable. Y el detalle de esta tabla de onda es que son muchas formas de onda que no están conectadas entre sí y eso nos da un sonido como cambiante evolutivo. Entonces lo que vamos a hacer es asignar el LFO a la modulación de las tablas. Primero desactivamos la modulación del oscilador, de la afinación, y después vamos a mandar vamos a agregar un poco de desafinación. Entre los dos osciladores también podríamos usar el sub una octava abajo para agregar cuerpo con una cuadrada, por ejemplo, pero bueno, por ahora vamos a hacer esto. Y vamos a cerrar un poco el filtro. Para que la transición no sea tan obvia. Lo otro que podemos hacer, a ver qué pasa, es cambiar la forma de onda de triangular a sierra en el LFO, que esto nos va a dar un poco más de tiempo de movimiento. Y también cambiar la envolvente para hacer un sonido más como un pad. Y lo que vamos a notar con esto justamente es esto que decía antes, que el LFO es muy rápido y que en el modo antiguo, digamos, en el modo por defecto del Wave, vamos a tener mucho sonido de las transiciones, más en esta tabla de onda, que cada onda es bastante diferente entre sí. Entonces lo que podemos hacer es cambiar el modo 1 del oscilador.
que nos simplifica un poco esto, pero tomando en cuenta que estamos usando una diente de sierra en el LFO, tenemos ese salto que es muy notorio. Volviendo a la triangular. La transición sigue siendo muy rápida, así que hay que tener eso en cuenta. Lo otro que podemos hacer, en lugar de usar el LFO, es usar la envolvente 1, pero no vamos a tener ese movimiento perpetuo, con lo cual en algunos casos va a ser un poco molesto y vamos a encontrarnos que de repente se nos acaba la tabla de onda mientras estamos haciendo un pad muy largo. En otros casos no va a ser muy notorio. Entonces vamos a hacer eso. Y este sonido sí se ve beneficiado si, por ejemplo, pasamos el suboscilador a una octava abajo. Lo desconectamos de la modulación. Y agregamos un poco de efectos. El instrumento en sí tiene un sonido único y muy interesante, con varias herramientas para el diseño sonoro. El gran tema es que es un instrumento claramente diseñado en los 80, por más que este clon en realidad salió este año. Y esto lo hace complicado de usar, limitado en algunas acciones como la modulación. Tampoco tiene efectos, aunque esto no es particularmente un problema, tomando en cuenta lo fácil que es encontrar efectos en un DAW o usar pedales o racks con este fin. Hablando de competencia, cerca del mismo precio tenemos el Arturia Mini Freak, que tiene algunas cualidades similares, es híbrido, tiene tablas de onda entre los modelos de sus osciladores, pero el timbre es distinto y las tablas de onda solo se pueden usar en un oscilador. También está el Korg Modwave, que es un sintetizador digital de tablas de onda, muy interesante para el diseño sonoro, pero con un timbre más moderno. Un poco más premium encontramos cosas como el Novation Peak o el Novation Summit, también híbrido con un timbre distinto pero muy marcado, o el ASM Hydrasynth. Pero el más similar al Wave en este rango de precios es el Waldorf M, diseñado como una tercera versión del Microwave, un instrumento derivado del Wave una vez que PPG cerró y varios ex empleados y personas relacionadas formaron Waldorf al final de los 80. El timbre es muy similar, pero es mucho más potente para el diseño sonoro. También incluyeron diseños de Emily Gillette, de Mutable Instruments, como el Arturia Mini Freak. Si buscas un instrumento con timbre similar pero más interesante para el diseño sonoro, este sería ideal. En resumen, el Wave es un instrumento genial con un buen timbre pero marcado por el diseño de interfaz original. Si buscas ese timbre característico, no hay otra opción por un precio similar.
pero si buscas algo más moderno y complejo, hay otras opciones que pueden ser más interesantes. Estamos llegando al final del video. Si tienen consultas o sugerencias para el canal, déjenlos en los comentarios y nos vemos en el próximo video.